Señor, estamos necesitando en este tiempo acercarnos cada vez más a ti, Padre, pero de corazón. Estamos presenciando tiempos de confusión en los cuales los que te buscan, Señor, a veces se pierden, y eso nos incluye a todos, en caminos de rituales y caminos de distracciones, Señor. Y no logramos encontrar tu corazón, y no logramos ver tu presencia. Es tiempo, Señor, que tú has establecido ahora para que nos acerquemos a ti. Es tiempo que aprendamos a mirar tu corazón, a sentir esa presencia inefable tuya, Señor. Enséñanos hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Mateo 6, 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta palabra y la enseñanza complementaria sobre la oración que el Señor le da a los discípulos tiene el mismo elemento en común, que es el del encuentro con el Padre en el secreto, en el sitio de máxima intimidad y cercanía a Dios. Sin embargo, es muy consecuente hacer una pregunta ahora. ¿Cuántos cristianos en este tiempo realmente están sintiendo la presencia de Dios, la presencia viva y real? ¿Cuántos cristianos se están conectando con el corazón del Padre directamente? ¿Cuántos cristianos están cercanos a Él? Y por otro lado podemos hacer otras preguntas paralelas. ¿Cuántos otros cristianos están asistiendo a cultos presenciales o virtuales? ¿Están abriendo sus Biblias? ¿Están leyendo palabra? Y no se están encontrando en cercanía con el Padre Celestial. No están sintiendo ellos ese alimento de la presencia viva del Dios eterno. Y aún otra pregunta, ¿cuántos otros ni siquiera saben cómo acercarse a la presencia viva del Dios Altísimo? Este pasaje nos muestra que hay una forma correcta de ayunar y una incorrecta. La forma incorrecta se deduce del versículo 18, que es la de cuando el creyente se hace propaganda a sí mismo, cuando de alguna manera está haciendo una costumbre ritual, algo vacío, algo externo, pero que no está conectando los dos corazones, el del Padre y el de la criatura, el del Hijo de Dios. El Señor entonces recomienda: arréglate exteriormente para que no parezcas demacrado como lo hacen los fariseos, que se muestran compungidos y alicaídos y con el cuello inclinado para mostrar al mundo que ellos están en contacto con Dios. El Señor Jesucristo enseña en este pasaje que esa será toda la recompensa que tendrán, que de pronto alguno se deje engañar, alguno de los hermanos creyentes o de los incrédulos, se deje engañar por las apariencias y piense que este está conectado con el corazón de Dios. ¿Qué es lo que se necesita entonces para estar en la cercanía con el Señor? Hay un pasaje en Isaías 58, todo el capítulo, que lo hemos conocido a través de la Reina Valera como el verdadero ayuno. Este pasaje nos va a traer las respuestas que necesitamos ahora. Pero yo quiero que no perdamos de vista que no estamos enfocados solamente en el ayuno, sino principalísimamente en el acercamiento al corazón de Dios. Porque a veces hacemos las cosas que nos dice la Biblia, pero no logramos esa conexión espiritual, esa conexión renovadora, esa conexión de agua fresca con la presencia de Dios. Esa unión en la cual sentimos que verdaderamente la palabra es el alimento que desciende del cielo. Porque a veces hay algo muy vacío en nuestro acercamiento a Dios. Miremos que nos habla la palabra.
Versículo 1. Dios le dijo a Isaías: grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Vemos aquí el tema que estamos tratando. El pueblo de Israel anhelaba, como creo que anhela cada uno de los integrantes de la iglesia, la cercanía con Dios. Pero tenemos que ser sinceros, hermanos. Tenemos que confesar que muchas veces hacemos cosas de labios para afuera, en actitudes externas, pero realmente nuestro corazón no está cercano a ese Dios maravilloso y paternal, amoroso. Porque pasa esto. Aquí el Señor ya dio la respuesta. El pueblo de Israel tenía culpas y pecados que estaba guardando, aparentando que quería obedecer a Dios y que estaba buscando su proximidad. Versículo 3. Sin embargo, andan diciendo: ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día de ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se dan de golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esta manera. Bien, entonces tenemos una respuesta muy clara de parte del Señor a través de su palabra. En Isaías 58, el profeta Isaías muestra cuál es el quid del problema de la conexión con Dios. No es posible que tengamos una verdadera comunión con nuestro Padre Celestial si estamos guardando pecado. Si hay pecado no confesado, pecado ocultado conscientemente a la vista de Dios, aunque eso es imposible, Él todo lo ve. Sin embargo, en la actitud se refleja que no estamos entregando todas las cosas a Dios. Estamos hablando entonces de una actitud que no es del todo sincera ni transparente. Y dice el Señor que este tipo de ayuno no le agrada para nada. En el versículo 5, ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza, y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. La descripción también es muy definida. Está mostrando que el pueblo judío hacía todo externamente, bajaba la cabeza en aparente humildad y se vestía con ropas de cilicio, de ayuno, de luto, para aparentar que era un corazón compungido el que se estaba acercando al Dios Altísimo. Pero Dios, que lo ve todo, entendía las intenciones del corazón y le hace el reclamo a su pueblo por la falta de sinceridad, de transparencia. A continuación, entonces, nos va a decir cuál es el verdadero ayuno. Versículo 6. Pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Entonces, el Señor define el corazón verdaderamente convertido para Dios, que es el corazón que se va a poder acercar a Él. Insisto que estamos hablando de la cercanía de Dios, es decir, nuestras quejas, porque a veces no podemos sentir la presencia de Dios, quizás tengan que ver con esto, con que, por un lado, en los primeros versículos de Isaías 58 se describe una falta de sinceridad, clara y contundente.
Quizás el creyente está fingiendo, está disimulando, está aparentando una actitud espiritual, cuando en el fondo todavía está lleno de engaño y de pecado. Todavía impera en ese corazón el egoísmo, la falta de servicio y la comodidad y la pereza. El egoísmo, en resumidas cuentas. Entonces el Señor dice, con esa actitud, que es muy parecida a la de los impíos, no es posible que se acerquen a mi corazón. Cuando ustedes me estén buscando, si me buscan de todo su corazón, me encontrarán, pero eso implica que haya entonces una conversión en ustedes. Liberar a los presos encadenados injustamente. Aquí no estábamos hablando de cárceles físicas, estamos hablando también de cárceles espirituales. Estamos hablando de que a veces nos volvemos incisivos, nos volvemos castigadores, nos volvemos represivos con nuestras propias familias y nuestros conocidos. Los encadenamos con multitud de cosas, de exigencias, de condiciones, y no nos damos cuenta que no estamos viviendo la libertad del espíritu. Liberar a los esclavos tiene que ver con lo mismo también. La principal esclavitud es la del pecado, y cuando yo consiento un pecado en mi vida, estoy buscando un esclavista, que es el mismísimo Satanás. Él me esclaviza. Pero cuando yo consiento el pecado en los míos, porque no estoy tomando la actitud que Dios quiere, la búsqueda de santidad, la oración suficiente para liberar a estos presos en mi casa, entonces yo mismo vengo a ser un carcelero. Y también nos habla aquí en el versículo 6 del maltrato. ¿De qué sirve que nos llamemos cristianos? ¿De qué sirve que nos congreguemos y que adoramos una Biblia? Si cuando tenemos la oportunidad tratamos a los demás de una forma muy diferente a la que nos gustaría que nos trataran a nosotros. No aplicamos la regla de oro. Queremos para nosotros la parte cómoda, blanda y ancha, pero le aplicamos a otros lo estrecho, lo duro, lo insensible, lo cruel e inclusive lo indiferente. Termina ese versículo 6 con una frase que es el resumen de todo esto: que acaben con toda injusticia. Si yo quiero sentir la presencia de Dios en mi vida, entonces mi corazón tiene que ser justo, santo, que haga el trabajo todos los días para sacar el pecado que hay en mí. Porque si no, yo voy a andar en un falso cristianismo, en un cristianismo de apariencias, y eso no tiene ninguna diferencia con otras religiones. Que yo tenga un corazón también sensible a los necesitados, a los que tienen hambre física y hambre espiritual. Que les dé el pan que viene del cielo a los que tienen hambre de Dios. Que de alguna manera ayude a conseguir el pan a los que tienen hambre física. Que dé refugio a los pobres de corazón, a los pobres de espíritu, un abrazo, un vestido espiritual, que es la justicia de Cristo. Vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás, a todos los demás. La iglesia sentada, la iglesia que solo oye y no hace, es un despropósito y no puede ser llamada la iglesia de Cristo. Porque el sentir del Señor Jesucristo fue venir a servir, para enseñar a los que fueron en alguna época egoístas, que ahora tienen que servir lo mismo que Él sirvió. Y entonces, en los versículos 8 en adelante dice: los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia, y detrás de ellos la protección de Dios.
brillo como luz de aurora, heridas sanadas, corazones renovados, vidas resplandecientes que iluminan a otros, la justicia adelante y el escudo de Dios detrás. Qué hermoso versículo. Qué vida tan plena es la que describe este versículo. Qué unión tan perfecta con el Creador. Pero aún así, profundiza todavía más en el versículo 9. Miren la verdadera comunión con Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, versículo 10, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Hermanos, empezábamos por el hecho de considerar que este tiempo final del Señor es un tiempo en el cual Él está poniendo en los corazones la necesidad de encontrarse con Él. Volvemos a decirlo aquí. ¿De qué sirve congregarse cada 8 días o 2 o 3 veces por semana si no estamos encontrando al Dios vivo en nuestras vidas, pero también en todo nuestro ser, en nuestra oración, en nuestro estudio de la palabra? ¿De qué sirve leer y leer la Biblia si no estamos encontrándonos con el Dios vivo? ¿De qué sirve tener una iglesia reconocida y un pastor muy especial, pero nuestra vida es fría con respecto al amor a Dios? Estamos hablando de una relación de persona a persona, que es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿realmente nosotros queremos esa relación para con Dios? Una relación donde sintamos que estamos cercanos a una persona, y no cualquiera, sino la persona más maravillosa del universo, la persona más gloriosa, más inefable, la persona que transforma mi vida con que yo me acerque un poquito. Y no me alcanzo a imaginar todo lo que ocurrirá si yo estoy cada vez más cerca al corazón de mi Dios. ¿Cuál vacío? ¿Cuál desesperanza? ¿Cuál angustia? Si yo estoy metido, sumergido dentro de la luz de Dios, si estoy cada día lleno y pleno de ese pan del cielo que desciende, de ese alimento para todo mi ser, ¿cuál tristeza, cuál depresión, cuál derrota? En el versículo 11 dice, yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Entonces ocurre aquí que siendo yo alimentado por el propio Dios, guiado por Él, dice el versículo 11, recibiendo el agua de vida eterna, tomando de sus fuerzas, me convierto entonces en una fuente que salta para vida eterna, y por tanto puedo ser instrumento de reconstrucción de vidas, mi familia. Puedo ser llamado realmente sacerdote de mi casa. Puedo convertirme en el mensajero de las órdenes de Dios para gobernar ese hogar. Estamos hablando aquí entonces de que el ayuno no es un rito vacío, que el ayuno no solamente consiste en suprimir un alimento, que el ayuno puede ser muchas otras cosas. La principal, mortificarme a mí mismo, algo que toca mi egoísmo. Entonces, nos hablaba aquí de no oprimir al necesitado, de ayudar a todo el que estuviera clamando a Dios, de hacer justicia. Eso no es fácil, hermanos. Eso es mortificante para la carne, pero precisamente de eso se trata el ayuno,
de que yo deje de incorporar a mi ser algo que aparentemente me agrada o necesito. Puede ser el alimento físico, pero puede ser la supresión de una mala costumbre, de una mala tendencia, de un pecado. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere. Que cambie mi actitud hacia el pueblo de Dios y hacia los impíos inclusive. Que clame yo al Espíritu por un corazón de servicio. Que pida al Señor un corazón sensible a las necesidades de los demás. Entonces seré usado abundantemente en bendición para otros. El capítulo 58 de Isaías continúa con 2 versículos más que tienen el mismo sentido del ayuno, pero ahora con respecto al día de descanso. Versículo 13. Respeten el día de descanso y no se ocupen de sus negocios. Que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría. Que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan ese día dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Los haré gobernantes del país y les entregaré la tierra que prometí a sus antepasados. Les juro que así será. En la misma tónica, el día de reposo es un día de buscar a Dios, no de buscar nuestra satisfacción, nuestros deleites, nuestro relax, sino es el descanso en Dios. Shabbat del hebreo quiere decir día de reposo. Ese Shabbat hoy los cristianos lo celebramos el domingo. El día de reposo nuestro es el domingo. Pero el que quiera celebrarlo otro día, con tal que lo haga en el Espíritu, puede hacerlo delante de Dios, pero con un día dedicado a Dios. Es una exhortación para todos los creyentes a que busquen congregarse, así sea virtualmente, alrededor de la palabra de Dios, alrededor de la presencia de Dios, buscando precisamente que esa presencia los llene y los toque. No dejen, mis hermanos, que un culto se vuelva algo vacío. Virtual o presencialmente, hay que disponer el corazón para acercarlo al corazón de Dios. Es una decisión activa, porque la carne siempre va a estar tendiendo a rutinizar todo, a apagar todo afecto y a volver costumbre sin sentido, aún las cosas más grandes, más altas y más trascendentales. La palabra para hoy nos está invitando a que busquemos a Dios de muchas maneras, pero hoy nos recuerda que hay dos muy importantes y también muy descuidadas en la vida cristiana. La primera es el ayuno. Dispón tu corazón para que en esta semana que entra, hoy mismo, planees delante de Dios y del Espíritu Santo un ayuno de algo y se lo ofrezcas al Señor. Ya dijimos que puede ser un alimento o una costumbre, o aún más, algo que a Él no le agrade, para quitarlo de una vez y para siempre de la vida, ofreciéndolo en oración. Ayuna más seguido, hermano. Dispón tu corazón para mortificarte a ti mismo de forma tal que esa mortificación para la carne, la mortificación para la parte egoísta del ser, se convierta en una puerta abierta, en una escalera para subir en la búsqueda de la presencia de Dios. Si tú empiezas a ayunar más seguido, pero en un ayuno ritual como lo hacían los fariseos, sino un ayuno espiritual, un ayuno con todo el entendimiento del caso, vas a ver cómo empieza Dios a manifestarse en tu vida, a volverse más real y más presente y a bendecirte hasta donde no te imaginas. Y lo mismo hacer con el día, un día a la semana, apartado para Dios, sábado o domingo, el que espiritualmente sientas tú que agrada más al Señor.
Y si no puedes ninguno de los dos, otro. Pero no seas como los impíos que ahora tienen la costumbre de trabajar 7 días a la semana, o de aquellos otros que solamente trabajan 5, pero entonces los últimos 2 de la semana, sábado y domingo, o los primeros, como quieran llamarlos, los convierten en día de paseo, día de distracciones para la carne, día de deleites para la sensualidad, y se olvidan completamente de Dios. Guarda el día de reposo también para que veas cómo Dios te bendice y cómo Dios va a moldear tu vida y a darle un sentido completamente nuevo. Hermanos, estas son cosas que son para meditar, no solamente ahora que acabamos con la palabra, sino de aquí en adelante. Padre, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde esto que nos has mostrado hoy, que saques de nosotros, Señor, esas costumbres rituales vacías, repetidas, donde decimos que siendo cristianos hacemos algo, pero en realidad no estamos llegando ni a 1 metro de altura de la tierra, Señor. Y más que eso, no te estamos agradando. Así que, Padre, con tu Espíritu Santo, en este último tiempo, sensibiliza los corazones de todos los que oyen esta palabra. Y danos, Señor, ese corazón que tú quieres. Que tengamos la sensibilidad suficiente para saber que nos estamos presentando ante ti, ante tu gloriosa presencia, Señor. Dios eterno y poderoso, Dios altísimo, creador de todos los cielos y la tierra, y creador mío. Para darte las gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a pensar en el Espíritu como tú piensas, Señor, para convertir el ayuno en un vínculo maravilloso para unirnos con tu corazón y el guardar el día de reposo en el mismo sentido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.